Noticias de cada día. Vemos a este pasajero fuera de control que golpeó en la cabeza al chofer de un bus que no quiso detenerse en una zona prohibida. Los otros pasajeros le reclaman, llaman a la policía y el atacante huye, saltando por la ventana. Ahí está. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Esto es 90 a las 11. Y un nuevo encontronazo entre el gobierno y el Congreso. El presidente Martín Vizcarra se quejó amargamente de la falta de voluntad para la reforma política. Creemos que ese tipo de actitudes indican que no hay voluntad del cambio que requiere el Perú para llegar al bicentenario. Si lo que el presidente está haciendo es preparando el terreno para un posible cierre del Congreso, que sea sincero y que lo diga. No tenemos miedo. No le tenemos miedo. Bueno, escuchábamos a Daniel Salaverry, que salió con todo a responder al jefe de Estado. Fuerza Popular y el APRA calificaron el gesto político de antidemocrático. Y de los líos políticos al reclamo de la calle. Vecinos de Huarochirí bloquearon la Ramiro Prialé para exigir agua y desagüe. Vemos a los pobladores que estaban protestando contra Sedapal. Afirmaron que esperan estos servicios hace 4 décadas. Y esta es para los trabajadores que quieren retirarse a los 50 y 55 años. A partir de mañana podrán realizar el trámite para la jubilación anticipada. Precisamente se aprobó el reglamento para el REJA. Les vamos a explicar qué requisitos se deben aplicar para este beneficio. Comenzamos así con toda la información y vamos con este vigilante que fue encontrado muerto, fallecido en una galería frente a Polvos Azules. Los familiares de la víctima denunciaron a los dueños de una pollería como presuntos responsables de este atroz crimen. Hay un detenido. Estaban decididos a hacer justicia por sus propias manos. En ese almacén, la policía encontró escondido a Marco Antonio Fierro de la Cruz, el hombre que minutos antes habría ahorcado a Julio Chafio, el vigilante de una galería en La Victoria. Todos han visto que él ahorcó a mi suegro, él ahorcó y lo atiró. Él ahorcó de mi papá de cerebro. Mi papá de cerebro. El cerebro se golpeó a mi papá muerto inmediatamente por este desgraciado. Y es que según testigos, los dueños de la pollería Cancay creían que el vigilante había llamado a personal de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria para clausurar su negocio y desde ayer lo amenazaban. Entonces yo le dije, me pon tu denuncia, mañana me voy a mi trabajo, voy a pedir permiso y recién me voy a poner la denuncia porque él tiene que venir a su trabajo a abrir la galería porque maneja las llaves. Y es así como este sujeto, acompañado de otras 3 mujeres, ingresa a la galería donde Julio Chafio trabajaba desde hace 5 años y terminan por matarlo. La policía buscó por varios minutos al presunto responsable del asesinato hasta dar con él. Ojalá que este hombre se muera en la cárcel por malo. Mi papá ha sido una buena persona. Mi papá nunca se metió con nadie. Mi papá ha sido muy bueno, señores. ¿Cómo se llama? Marco Fierro de la Cruz, su madre y las 3 mujeres presuntas cómplices de este asesinato fueron trasladados a la comisaría de La Victoria para las diligencias. Asesinatos de cada día, pero también violencia de cada día. Y vamos a hablar precisamente de una actitud, la actitud de un pasajero quien atacó a golpes al chofer de un bus en el que viajaba. ¿Cuál era el problema? Quería bajar donde le daba la gana y el chofer no quiso detenerse en ese paradero. ¡Ey! Ahí está, eso era bueno. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Policía! Fueron 3 puñetes los que recibió este chofer del corredor azul. ¿Qué pasa? Su agresor, un agente de seguridad armado. No podía aceptar que no le abran la puerta del vehículo, no en el paradero, sino donde a él le daba la gana. Entonces, envalentonado, agredió cobardemente al conductor del corredor azul. Ya, llama a policía, por favor, ¿eh? Sí.
Ahí está. No. Policía, Sin embargo, la valentía se le acabó cuando notó que era increpado por los otros pasajeros y que la agresión y su rostro habían quedado grabados en video. Entonces, al verse acorralado, quiso fugar saltando por la ventana del vehículo, pero finalmente fue retenido. Sí, ha querido que abra en un lugar que no es. Yo me abrí al tercer carril ya para avanzar y la luz roja me alcanza ahí. Entonces un usuario me solicita para poder bajar en el tercer carril. No, señor. Tú puedes usar el criterio personal para que me puedas dejar acá, ¿no? No, señor, acá no se trata de usar un criterio personal. Yo estaría contra el reglamento de tránsito si lo dejo o lo abro entre la puerta en el tercer carril, poniendo en riesgo su vida de usted. Eber Huanca Paucar es el nombre del conductor agredido. Fue cuando hacía su ruta habitual del Corredor Azul por la avenida Alcázar en el Rímac que ocurrió el hecho. Gabriel Abel Bazán Facundo no solo agredió a Eber, además lo amedrentó con un arma de fuego que tenía a la altura de la cintura. Levanta de esta manera la casaca, que entonces acá lo tenía el armamento. Me muestra el arma, sí. O sea que claramente toda la cacha acá estaba y entonces ahí me intimida este señor. ¡Policía! ¡Policía! El arma que tenía Gabriel Bazán Facundo fue vista hasta por los otros pasajeros. En el video que captó la agresión, quien graba hace hincapié en el armamento que portaba este hombre. ¡Agárrenlo! No, yo lo he grabado, le he pegado al señor. Ha enseñado pistola encima, tiene un arma. Agárrenlo, por favor. Ambos, agresor y víctima, llegaron hasta la comisaría del Manzano. Ahí Eber cuenta que los agentes pusieron algo en el parte que le parece sospechoso. Es como si yo le estaría diciendo que el señor no ha utilizado el arma, pero el policía lo que me dice es, señor, el señor no ha usado su arma, él tiene que apuntarte, me dice, tiene que agarrar y apuntar. Eber tiene las venas del ojo izquierdo reventadas, además de una herida e hinchazón. Gabriel Bazán no quedó detenido. Su familia, según contó la víctima, llegó a la comisaría y empezó a amenazar a Eber con que lo buscarían para pegarle. Ahora este conductor teme volver a encontrarse con Bazán Facundo y recibir otra golpiza que le pueda causar una lesión aún más grave. Recibe una golpiza, le muestra el arma y los policías le señalan que tiene que apuntarlo para poder definir esta denuncia. La verdad, estamos mal. Pero de esta bronca pasamos a otra, de otra naturaleza, una bronca política entre el gobierno y el Congreso, que ha generado reacciones airadas de las dos partes. En un gesto político inusual, el presidente Vizcarra caminó hacia el legislativo para quejarse personalmente por el archivamiento de su propuesta para eliminar la inmunidad parlamentaria. La llegada del premier Salvador del Solar y del ministro de Justicia era algo que se esperaba en el Congreso de la República. Sin embargo, verlos acompañado del presidente Martín Vizcarra caminando por el Jirón Junín fue algo que despertó enorme sorpresa. Tu presencia aquí en el Congreso, ¿a qué se debe, presidente? Acompañándolo, somos parte del gobierno, así que estamos acompañándolo. ¿Dándole su respaldo? Claro que sí. Aunque no reveló el motivo de su visita, el mandatario se mostró relajado en todo momento. Conversaba con sus ministros mientras se acercaba a cumplir con el protocolo del Palacio Legislativo. Se dio tiempo para saludar a todos los que lo recibieron. La Guardia del Congreso se encuentra sin novedad. Permiso para continuar con el servicio. Los ministros del Solar y Ceballos debían presentarse a la Comisión de Constitución para explicar las propuestas de reforma política del gobierno. Sin embargo, al igual que el presidente, solo cumplieron con entregar este documento. Sin embargo, sorpresivamente, en menos de 24 horas, nosotros invitamos la semana pasada, el 15 de mayo, a las 10 bancadas acreditadas en el Congreso de la República para una conversación en Palacio de Gobierno. Y todos manifestaron su voluntad de apoyar la reforma política e incluso se discutió sobre la invitación del premier y el ministro de Justicia para el día de hoy para hacer el sustento de los proyectos de reforma política. Sin embargo, sorpresivamente, en menos de 24 horas, la Comisión de Constitución trata el primer proyecto de reforma política, el que versa sobre la inmunidad parlamentaria, y lo manda al archivo, sin opción de discusión. El pronunciamiento de Vizcarra y esta carta firmada por el premier de fecha 20 de mayo, dirigida a Rosa Bartra, expresa la protesta del gobierno frente a las últimas decisiones del Congreso. Exhortamos a los miembros de la Comisión
de Constitución, pero en general al Congreso en su conjunto, para que podamos tratar con responsabilidad, sin trampas, sin cambiar, como ya ha ocurrido algunos proyectos, distorsionándolo, pensando en lo que es mejor para el Perú, no lo que es mejor por uno mismo. El mandatario y sus ministros se retiraron sin responder a la prensa. La congresista Mercedes Arauz y el personal de protocolo se despidieron cordialmente de ellos, al igual que el parlamentario fujimorista Héctor Becerril. Con el documento que acababa de presentar, Vizcarra se animó a responder a Latina sobre lo que significaba para el gobierno rechazar la invitación del Congreso. ¿Será un día positivo para el gobierno? No, yo creo que debemos buscar que sea un día, no un día, sino decisiones positivas para el país, ¿no? Así que eso... Recalcar el tema de los tiempos, presidente, de repente al Congreso. Sí, hay que verlo. Esta es la segunda vez que en un momento de tensión entre legislativo y ejecutivo, el presidente acude al Congreso de la República de manera sorpresiva. Bueno, hay que preguntarse, ¿no? La percepción es negativa de parte del Congreso, eso tiene a su favor el presidente Vizcarra, pero ¿es saludable para el país una nueva confrontación? Porque inmediatamente la actitud del jefe de Estado tuvo respuesta, también airada, de parte de los congresistas, sobre todo de Fuerza Popular y del APRA. Voceros calificaron su exigencia como antidemocrática y hasta llegaron a hablar de un escenario pregolpista. La actitud del presidente Martín Vizcarra ha generado preocupación en la bancada aprista, al punto de advertir un intento de golpe. Así que alertamos a que este ambiente pregolpista que quiere generarse, quiera utilizar como pretexto que en el Congreso de la República se haya iniciado el debate de la reforma, pero no se haya obtenido los votos que el gobierno quiere. No lo vamos a aceptar. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias de los que asumen actitudes de dictador, dónde terminan y cómo terminan. Incluso compararon a Vizcarra con Nicolás Maduro. Y lo que ha hecho el presidente de la República lo hace solamente el señor Maduro, que acaba de querer convocar a elecciones adelantadas en Venezuela. En un tono similar se pronunciaron los fujimoristas. Convocamos a la ciudadanía, la colectividad organizada y a las entidades internacionales a que se encuentren vigilantes ante cualquier intento de quiebre democrático. En pasos perdidos, trascendió que el presidente Martín Vizcarra estaría preparando una cuestión de confianza con el fin de cerrar el Congreso. Bueno, y quien salió con el pie en alto fue el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que no estaba aquí en Lima, sino en Trujillo. Él fue enfático en mostrar su malestar. Dijo que si Vizcarra busca cerrar el Congreso, ellos no le tienen miedo. Mira, el Perú necesita de un líder que motive, que reconcilie, que una al país, que convenza con argumentos sólidos, no que amenace a las instituciones cada vez que las cosas no salen como él quiere. No podemos tener a un presidente de la República que actúe de esta manera. Gobernar es convencer, gobernar no es imponer. Todos queremos que mejore el sistema político, que se fortalezca la democracia, pero yendo al Congreso a sabiendas que no está su presidente, a enfrentarse a los congresistas que lo único que están haciendo es su trabajo, me parece que no es lo correcto. Si lo que el presidente está haciendo es preparando el terreno para un posible cierre del Congreso, que sea sincero y que lo diga. No tenemos miedo. No le tenemos miedo. Bueno, la cosa está bien tensa. A ver, Juan Carlos Portilla está con nosotros, ha estado siguiendo todo este tema. Hay un enfrentamiento, ¿cuál es la lectura? Porque en realidad algunos piensan que es una mostrada de dientes y otros piensan que puede esto generar consecuencias. Además ya hay respuesta de Fuerza Popular con una iniciativa. Cuéntanos, Juan Carlos. Así es, golpe a golpe podríamos denominar este enfrentamiento en el cual ambos ganan, digamos, ¿no? En desmedro de la ciudadanía, porque el gobierno centra la vista en este tema de la reforma y el Congreso también pues se siente amenazado, dice que lo están pechando y saca algún beneficio de esta disputa. Bueno, hoy también la Fuerza Popular ha sumado a este enfrentamiento presentando un proyecto que podría denominarse Ley Vizcarra, porque puntualiza que la persona que ejerce la vicepresidencia
haya partido o haya provenido, por ejemplo, de la vicepresidencia, no puede postular al 2021, más allá de que el propio presidente Vizcarra ha dicho que no va a ir a una reelección. Vamos a ver precisamente en qué consiste este proyecto y además la respuesta de los portavoces a lo que es la inmunidad parlamentaria. El proyecto de ley fue presentado por Fuerza Popular luego que el presidente Martín Vizcarra reprendiera al Congreso por no aprobar la reforma a fin de quitarles la inmunidad parlamentaria. Según el proyecto presentado por Alejandra Aramayo, se cambiaría la Constitución para precisar que no podrá ser elegido presidente de la República de manera inmediata el ciudadano que bajo cualquier título hubiera ejercido la presidencia. Esta precisión se realizaría para evitar que Martín Vizcarra, quien era vicepresidente, pueda postular a la presidencia el 2021. Además, la norma propuesta por el fujimorismo demanda cambios en la cuestión de confianza. De esta manera se señala que no es posible, posterior a la censura parcial o total del gabinete, que se pueda recomponer el nuevo gabinete con uno o varios de los ministros objeto de censura en el mismo cargo u otro por el lapso de un año. La iniciativa también le abre las puertas del Congreso a los candidatos a la presidencia, ya que la propuesta señala que también pueden integrar la lista de candidatos al Parlamento. El Congreso tomó otras acciones tras la visita del presidente. La Junta de Portavoces acordó presentar un proyecto de resolución para cambiar el reglamento del Congreso y acelerar los procesos de levantamiento de inmunidad. Terminado de elaborar el proyecto en el cual se acortan los tiempos para la defensa de la persona inculpada y inmediatamente, si es de arresto, procederá mucho más rápido con los términos de ley, dando la ocasión de la debida defensa. Salgado admitió que el Congreso demoró en tramitar el desafuero de los parlamentarios requeridos por el Poder Judicial. Para este proyecto de la congresista Aramayo, en realidad parece que ya lo tenía preparado, pero ustedes recuerdan que el propio Vizcarra, cuando se reunió con los voceros en Palacio de Gobierno, dijo, bueno, que lo pongan en blanco y negro, yo no voy a ir a la reelección. Y en este caso está generando pues una respuesta política también de parte de este grupo político. Pero bueno, mientras los políticos se enfrentan, hay cientos de pobladores que esta mañana reclamaban por la falta de algo vital, el agua y el desagüe. Vecinos bloquearon la carretera Ramiro Prialé y la policía tuvo que lanzar bombas lacrimógenas para poder dispersar la zona. ¡Sereno, sereno herido, sereno herido! ¡Deja pasar los carros, Una marcha multitudinaria de pobladores exigiendo agua potable a la empresa Sedapal terminó en enfrentamiento con la policía en plena carretera Ramiro Prialé. Mientras tanto, aquí otra vez la policía está lanzando bombas lacrimógenas, hay desorden, están tratando de despejar la vía Ramiro Prialé, pero los manifestantes se resisten a hacerlo, ya comenzaron a lanzar más bombas lacrimógenas. Son malos, señores, nosotros no hacemos nada, de verdad. Los pobladores de Guarochirí, Cajamarquilla, Nievería, Cerro Camote, San Juan del Urigancho y Chosica marcharon por la avenida Ramiro Prialé con dirección a Sedapal y a 2 kilómetros de llegar a la empresa bloquearon la vía con piedras. Fue ahí donde la policía reaccionó. Subiendo uno de los detenidos, uno de los manifestantes. No, me han disparado de frente al cuerpo, Estamos haciendo marcha pacífica, ancianos, niños, necesitamos agua, desagüe, sobremos. En estas imágenes del dron de Latina Noticias se aprecia la gran congestión vehicular que ocasionó la marcha. ¿Cuánto tiempo esperando acá varado? Ya más de 2 horas estamos esperando acá. Venimos de Huaycán, lamentablemente viene ahí esta manifestación. Por más de 2 horas la carretera de Ramiro Prialé en ambos sentidos ha estado bloqueada. Ya la policía ha despejado al menos este carril para que puedan pasar los vehículos. Es necesario que agua y desagüe no recibimos.
Sedapal optó por dialogar con los dirigentes e informó a través de un comunicado que las obras de agua potable y alcantarillado están avanzadas en un 99% y su entrega está programada para agosto, así que los servicios inician en septiembre. Sin embargo, a través de audiencias públicas continuarán explicando a los dirigentes. Esperemos que esta vez no les fallen. Están esperando 40 años para tener acceso a agua y desagüe. Y estamos aquí nomás, ¿no? Tan cerca y tan lejos, en la misma Lima. Y en el Perú hay 7 millones de peruanos que todavía no tienen acceso al agua ni al desagüe. Las autoridades locales en Iquitos, no ha sido el Ministerio del Interior, lo que están haciendo es ofrecer una recompensa de 5.000 soles para poder dar con el principal sospechoso del atroz crimen del pequeño Elmer de 11 años. La policía, por otro lado, sigue con la búsqueda en ciudades aledañas. Su rostro está impreso en los postes en Iquitos. Lester Guayán Bachota, tío y principal sospechoso de la muerte del Elmercito, se ha convertido en el hombre más buscado de la región. Agentes de la policía y vecinos lo buscan hasta en las copas de los árboles, pues su captura ya tiene precio. Hemos creído conveniente que dando un incentivo, de repente hasta el mismo familiar le va a delatar. Tras una reunión de emergencia, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Maynas ofreció la suma de 5.000 soles como recompensa para la persona que dé información sobre el paradero de este sujeto. La municipalidad, en coordinación con la policía, ha decidido, con aporte de los funcionarios, dar 5.000 soles de recompensa al que ubica, no al que mate, al que ubica a ese señor para que la policía se haga cargo de ello. En los últimos días, un grupo especial de la policía realizó un mega operativo para dar con el presunto homicida, quien desapareció el martes pasado. Los agentes continúan en su implacable búsqueda en ciudades aledañas a Iquitos. Estamos buscando en Tamichaco, estamos buscando en Requena, estamos buscando en Pebas, hermano, todo el Bajo Amazonas y varias partes más que no quisieran entorpecer las investigaciones. La familia espera prontos resultados de este trabajo conjunto, pues no quiere que la muerte del pequeño de 11 años quede impune. Así que si usted ha visto a este hombre, no dude en dar aviso a las autoridades. Bueno, esperemos que este incentivo económico ayude a encontrar al asesino de esta criatura. Y un juez ha dictado 18 meses de cárcel preventiva para el confeso asesino de 2 niñas en Andahuaylas. Estamos hablando de Michael Osco, que va a ser internado en el penal de Quencoro, en el Cusco. Camino pausado y cabizbajo. Así se mostró Michael Osco Quispe, el asesino confeso de 2 niñas de 10 y 11 años en Andahuaylas, al ser conducido por la policía a la audiencia que determinaría su suerte. El segundo juzgado penal de investigación preparatoria de Andahuaylas dictó 18 meses de prisión preventiva para el apodado monstruo de Andahuaylas, que no mostró arrepentimiento alguno cuando fue descubierto y detenido. Sobre este sujeto pesaba ya una detención en un centro de rehabilitación en Cusco por abusar de un menor de 9 años cuando era un adolescente y por mala conducta fue trasladado a Maranguita. Fue semanas después de salir en libertad, en marzo de este año, que acabó con la vida de las menores. Michael Osco permanece en la carceleta del Poder Judicial a la espera de ser trasladado al penal de Quencoro, en Cusco, donde cumplirá la detención mientras concluyen las investigaciones. Bueno, una mamá denunció a un profesor de educación física porque le decía obscenidades a su hija. Pero acá hay algo inaudito, ¿no? Esta mujer hizo el reclamo en el colegio y ¿qué cosa descubrió? Que este docente acababa de ser sancionado por otro caso peor, de acoso y de abuso sexual, un reincidente que seguía en el aula. No quiero, profesor, que diga en qué pose te gusta. Yo tengo 38 años. Ni sé yo qué cosa es eso. Una niña. Recibir eso, vas a esperar que tu hija que aparezca violada, torturada, muerta. Indignada hasta las lágrimas, esta madre de familia denunció que su hija fue víctima de acoso sexual por parte del profesor de educación física en la institución educativa Unión Pacífico del Sur, en Andahuaylas. Ella encaró al profesor Walter Palomino González, pues afirma que este docente se dirigió a su hija con palabras obscenas. ¿Qué le ha dicho a mi hija en qué pose le gusta? A ver, vamos a conversar, no sé, yo no le conozco a su hija quién es. ¿Por qué sus compañeros aducen eso? Bueno, alguien le estará enseñando.
A la niña alguien le ha enseñado. Lo más preocupante es que este profesor sería reincidente. Mediante esta resolución de la UGEL de Andahuaylas, Palomino fue sancionado con cese temporal sin goce de remuneraciones por 12 meses por haber causado grave perjuicio psicológico y moral a una estudiante de este mismo colegio. Pero eso no es todo. En este mismo documento se menciona que el profesor tuvo al menos 5 procesos administrativos en su contra por acoso y abuso sexual. Pese a sus antecedentes, se reincorporó a clases en abril de este año. Sin embargo, el maestro lo negó todo. No digo que no son mentirosos. No le conozco simplemente, no sé de qué niña me habla. Es falso, te estoy diciendo. A mí me sancionan por una falsa calumnia. Eso es todo lo que puedo decir. Según el director de la institución, en repetidas ocasiones han solicitado a la UGEL el cambio del profesor a pedido de los padres. Nosotros no estamos contra el docente, pero también queremos la tranquilidad, tanto los estudiantes como también para la familia. ¿Por qué no nos cambian al docente? Según la UGEL, el profesor ha cumplido con sanción, por consiguiente la ley le ampara para que pueda retornar a la institución educativa, ¿no? Ante la denuncia, funcionarios de la UGEL y de Defensoría del Pueblo llegaron al colegio. Sin embargo, la reunión se frustró, pues la indignada madre sufrió una descompensación. Para la perversión, ahí están, y a la hora que los denuncian se hacen los idiotas. Más adelante vamos a contarles qué requisitos requieren para la jubilación anticipada que rige desde mañana. Además, ante la ola de asaltos en taxis, recomendaciones para evitar ser una nueva víctima. Mucha atención a esta noticia, hay muchos que estaban esperándola. Desde mañana se va a poder iniciar el trámite para la jubilación anticipada. Los trabajadores aportantes a las AFP con un año de desempleo, 12 meses, y entre 50 y 55 años, si eres hombre o mujer, pueden acogerse a este beneficio, que es conocido con las siglas REJA. Vamos a explicarles cómo hacerlo. Si es mujer de 50 años u hombre de 55 años, sin trabajo hace 12 meses, se aportó a una AFP. A partir de este miércoles podrá iniciar los trámites para acceder a su fondo de pensión bajo el régimen especial de jubilación anticipada. Es importante conocer si tiene o no el RUC. Si lo tiene, deberá pedir a la SUNAT el reporte tributario de rentas de cuarta categoría que certifique que emitió recibos por honorarios y que no supere el tope de 29.400 soles o 7 UIT. Quiere decir que si sus ingresos mensuales fueron superiores a 2.450 soles, no podrá acogerse a la jubilación anticipada. Y como ese requisito de los recibos por honorarios no estaba hasta el año pasado, yo me jubilaba emitiendo todavía recibos por honorarios. Ahora ya no, pues ahora lo que dicen no solamente es quinta o planilla, también es cuarto recibos por honorarios. Para que justamente sea que el que reciba este beneficio sea realmente aquella persona que estuvo sin trabajo. En el caso de rentas por quinta categoría, si el afiliado no cuenta con RUC, la AFP deberá verificar que éste no registre aportes en los últimos 12 meses. Caso contrario, la solicitud será rechazada. Quien solicite la jubilación anticipada ordinaria deberá contar con un fondo promedio de los últimos 10 años, que le permita recibir una pensión equivalente por lo menos al 40% de su sueldo mensual. Aquí no se considera gratificaciones de julio ni diciembre. Proyecte el día que estoy pidiendo esta jubilación tiene que ser, si gano 1.000, por lo menos 400 soles. Y para eso la AFP hace un cálculo de cuánto tiene que ser mi fondo. De repente, por ejemplo, para esto, mi fondo, me estoy inventando, debería ser igual a 200.000 soles. Con la publicación de este reglamento en el Diario El Peruano, a partir de junio las AFPs deberían estar tramitando las primeras solicitudes. Y también esta información es importante. Hay una ola de asaltos de falsos taxistas. Hemos conversado con pasajeras que fueron víctimas de estos delincuentes y junto a especialistas estamos repasando cuáles deberían ser las medidas de seguridad a tener en cuenta cada vez que uno aborde un servicio en la calle. Él me dijo que eso era un secuestro, que él necesitaba 5.000 soles, que yo le diera 5.000 soles. Yo le dije, ok, pero es que yo ¿qué te puedo dar? Yo no tengo nada, incluso soy extranjera, no tengo nada que dar. Cuando abordamos un taxi en la calle ya no nos sentimos seguros. Falsos taxistas andan sueltos buscando a quién secuestrar para vaciarle las tarjetas, robar sus objetos personales y hacerles vivir una pesadilla.
Estos son los 4 puntos que debemos tener en cuenta antes de tomar este servicio. La placa tiene el cintillo amarillo, número 1. Tiene la característica que es los cuadrados en la forma lateral y tiene el casquete. Y el último, que es el más importante, verificar que la placa que está pintada en la puerta coincida con la placa de rodaje. Hicimos un rápido recorrido por algunos distritos como Lince, donde encontramos varios conductores que circulan sin cumplir con estas medidas mínimas de seguridad para el pasajero. ¿Por qué el casquete lo tiene acá sobre el asiento? ¿Por qué no colocarlo en la parte superior? Porque estoy tramitando el papel de permiso. Está tramitando todavía el permiso. La otra cara de la moneda se vive en el centro de Lima, donde hay un paradero autorizado de taxis, los conductores usan uniformes y todos los vehículos tienen credenciales. Lo curioso es que la demanda no es la esperada. En la cuadra 4 del Jirón Cusco existe este paradero de taxis autorizados por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sin embargo, los pasajeros, por ahorrar de 3 a 5 soles, prefieren tomar los taxis aquí, en la avenida Abancay, donde varios de ellos carecen de distintivos de seguridad. Si me lleva acá a la Marina, ¿cuánto me cobra? A la avenida La Marina por un promedio de 20 a 25 soles, dependiendo la hora también, ¿no? Mientras que los informales, ¿cuánto te podrían cobrar? Depende hasta aquí, 18, 15 soles quizás, ¿no? Pero sin la seguridad del caso. Sin la seguridad del caso. Una cámara de seguridad registró cómo una víctima trató de subirse a un taxi por la puerta posterior, pero al notar que estaba cerrada, el conductor la insta a subir hacia el lado del copiloto, un error muy común. Sentarse en la parte diagonalmente contraria al conductor. Yo podría tener un teléfono aquí en el lado izquierdo y yo podría verlo. Enviar un mensaje. Si estuvieras detrás, no me ves. Ajá. En la posición donde estás, sí me ves. Veo todo. Tienes el control de este escenario. Antes de subir al taxi también debe fijarse en el llamado seguro de bebé, que es un botón que se encuentra en la parte baja de las puertas. Si está activado, usted ya no podrá salir del taxi, porque las puertas no se abrirán desde adentro. Si es víctima de un asalto, evite poner resistencia. No mira la cara al ladrón, pero sí tome en cuenta ciertas características físicas como lunares, tatuajes o qué ropa y calzados usa. Todos estos elementos serán tomados en cuenta por la policía para su captura. Bueno, y esta tarde una avioneta de la Fuerza Aérea cayó al mar en la costa de Pisco. Se trataba de un vuelo de instrucción. Estaba a cargo del mayor Julio Torres Casas, instructor de vuelo, además del alférez César Rojas. Los 2 pilotos fueron rescatados y trasladados aquí a la capital. Las causas del accidente aún se desconocen, pero podría deberse a una falla mecánica. Y vamos a hablar de estos que escaparon por los techos. Estamos hablando de un centenar de escolares que estaban en una fiesta semáforo. Ellos intentaron huir de esta manera ante una operación policial. El hecho ocurrió en una discoteca clandestina en Cajamarca. Saltaban de un techo a otro escapando. Estos son algunos de los jóvenes que asistieron a una fiesta semáforo en una discoteca clandestina en Cajamarca. Los adolescentes trataban de huir de la policía, que realizaba un operativo en el lugar. Al interior del local se generó un total desorden. La desesperación llevó a algunos de ellos a romper el techo de la discoteca para que la policía no lograra intervenirlos. En el lugar también se encontraron licores de dudosa procedencia. Fueron cerca de 145 personas, entre adultos y menores de edad, las detenidas. A los padres de familia que tengan mayor cuidado con sus hijos, ¿no? Que no los dejen, de esta manera sueltos y sobre todo tienen que ser orientados. Este tipo de operativo que movilizó además de la policía a miembros de la Fiscalía de Familia y la Fiscalía de Prevención del Delito se repetirán, según indicaron las autoridades. Bueno, consecuencias de esta guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, la incertidumbre sigue, y estamos hablando ahora del Perú. 6 millones de peruanos que tienen estos equipos móviles Huawei. Un especialista desmintió que los teléfonos vayan a quedar inservibles y explicó qué ocurrirá con las actualizaciones. ¿Tienes mucho tiempo con tu equipo? No, un año recién me compré el teléfono, pero vamos a ver que si se puede hacer algo, si no cambiar el equipo. No se sabe todavía, pues en realidad. Eso todavía está en veremos. Si hay este inconveniente de no poder actualizar. Obvio, pues tendría que cambiar de equipo. Por el momento ahorita yo normal con el celular.
Se estima que son casi 6 millones de peruanos los que tienen un celular de la marca Huawei y que desconocen lo que sucederá con su equipo tras el bloqueo norteamericano de negociar tecnologías con el gigante asiático. Va a haber posiblemente un bloqueo al Google Store, que es la tienda donde se pueden bajar las aplicaciones, con los consiguientes problemas de actualizaciones de las aplicaciones, o van a tenerse que buscar aplicaciones diferentes o bajarlo de algún sitio diferente. Si usted cuenta con un Huawei, luego del 19 de agosto, el sistema operativo de su equipo no podrá actualizar de manera habitual aplicaciones como YouTube, Gmail y Google Maps, entre otros. Es que no van a poder tener las actualizaciones probablemente de seguridad o de sistemas operativos sobre los sistemas operativos Android que se tiene desde Google. La empresa ofrecería alternativas para sus usuarios. Sí, probablemente Huawei va a tener que instalar o su propio sistema operativo o versiones alternas desde la versión libre de Android para la operación. Esto es por el lado de seguridad del tema del sistema. ¿Y qué pasará con aquellos que compren un equipo luego del 19 de agosto? Huawei ya tiene un store, es decir, una tienda de estas aplicaciones. Parte del trabajo de Huawei va a ser convencer a los productores de aplicaciones que creen también para su propia plataforma aplicaciones o las aplicaciones estándar. Segundo es que tengan un sistema Android con un sistema abierto, que es como la mayoría de sistemas lo pueda tener, y sigan teniendo Android e interacción con equipos Android. En ningún caso, su celular dejará de contar con llamadas telefónicas o mensajería de textos. En el mundo, Huawei tiene el 19% del mercado en móviles, colocándolo como el segundo fabricante mundial de teléfonos inteligentes. Bueno, y Lavajato sigue llevando gente a la cárcel. Un juzgado dictó 18 meses de prisión preventiva para José Paredes, que es el hermano del exministro humanista de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes. La sala acogió la solicitud del fiscal Germán Juárez Atoche, quien está acusando a Paredes por asociación ilícita, colusión agravada y cohecho activo. El hermano del exministro se habría reunido, esa es la tesis, con los miembros del Club de la Construcción para facilitar la entrega de obras públicas, a cambio de sobornos, por supuesto. Y comenzó el juicio por corrupción, hablando de corrupción, pero contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Decenas de simpatizantes la acompañaron desde su casa hasta la corte, donde tuvo que responder. Tranquila y correspondiendo a los vítores de sus simpatizantes que la esperaron en la puerta de su casa. Así, la expresidenta argentina Cristina Fernández partió rumbo a la audiencia de su primer juicio oral y público, imputada por delitos de corrupción. La hoy senadora es acusada de adjudicar irregularmente durante su gobierno 51 obras públicas a empresas vinculadas al detenido Lázaro Báez. Ya en la audiencia, Cristina Fernández se mostró mucho más seria, por momentos incómoda y siempre atenta a los comentarios de su abogado. Y 12.046 del 2014. A las afueras del tribunal, una multitud aguardaba su salida, convencidos de la inocencia de su lideresa. Venimos a hacer el apoyo a Cristina porque la necesitamos. Gracias a Cristina tenemos muchas cosas. El principal obstáculo de este juicio es que Cristina Fernández mantiene la inmunidad que su cargo como senadora le brinda y además ya anunció que se presentará como vicepresidente en la plancha liderada por Alberto Fernández para las próximas elecciones. Si gana y toma el cargo, la inmunidad volvería a protegerla una vez más. Estamos seguros que eso es idea, ¿no? Mantener la inmunidad. Y la crisis en Venezuela ya ha llegado a límites insospechados. El país con los combustibles más baratos del mundo vive ahora escasez que ha paralizado varios sectores industriales. Yo estoy aquí desde las 4 de la mañana y ya son las 10. Tengo, qué sé yo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 horas en una cola. Es el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo y sin embargo hoy en 10 de sus estados la gasolina escasea. Venezuela vive una crisis en este sector ocasionada principalmente por las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Son unos incapaces y esto está caótico, esto es una locura. Menos de $1 es lo que cuesta una cisterna de 37.000 litros de combustible.
Es decir, que mientras Venezuela paga $29.000 por importar esta misma cisterna de combustible, solo obtiene por su venta dentro del país menos de $1. Producimos 1.200.000, si acaso estaremos produciendo entre 100 y 120.000 barriles por día. No alcanza para abastecer el mercado interno y tenemos que importarla. Esa diferencia de 100.000 barriles diarios de combustible para abastecer el mercado interno estaba siendo suplida por Estados Unidos. Pero a raíz de las recientes sanciones, el gobierno de Maduro buscó una solución al otro lado del mundo, en Rusia y la India. Según los expertos, el gobierno ha privilegiado en la distribución de combustible a la capital venezolana y aún así 1/3 de las estaciones de servicio de Caracas se encuentran cerradas. Un puñado de hombres lleva al desastre a un país completo. Más adelante vamos a mostrarle, esto le salió muy caro. Una esposa castigó a su marido por infidelidad, así lo puso. Ya regresamos. Bueno, lo que habíamos adelantado, la infidelidad le costó muy caro. Estamos hablando de un hombre en Colombia. Miren ustedes lo que le obligó la esposa a hacer, un paseillo ahí, desnudito, como vino al mundo, en el techo de la camioneta durante horas por las calles de Barranquilla. No sabemos si hacía calor o frío. Ocurrió luego que su pareja lo sorprendiera infraganti. Y ahora, en México, una torta de cumpleaños podría salvarlo de un apuro económico. Miren ustedes, la nueva moda son estas tortas que en su interior tienen billetitos, ¿ah? Un regalo que, por supuesto, sería muy bien recibido por cualquier agasajado. Y usted no se vaya, no se mueva, que ya vienen Eddie Fleischmann y Coqui González, Contigo Selección, con nosotros hasta mañana, a la misma hora. Chao, chao.